tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de una condición que provoca 1 de cada 4 muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, la trombosis. Lo malo es que se ha comprobado que esta incidencia aumenta con la edad. Hoy aprendemos por qué se produce y, lo más importante, cómo prevenirla. Para esto ya está con nosotros, junto a don Francisco, el doctor Orlando Rodríguez, director médico de las clínicas Univida y del Hospital Jackson de Miami. Aquí comienza para ustedes Salud es Vida con Univida. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Rodríguez, por enseñarnos cada semana. Hoy día vamos a hablar de trombosis. ¿Qué es una trombosis? Mario, la trombosis es un término médico que describe básicamente la formación de un coágulo de sangre que se forma en uno de los vasos sanguíneos, en una arteria, en una vena y que ocluye o dificulta el paso de sangre en ese vaso sanguíneo. Dicen que del griego, trombo, que sería un coágulo. Eso es correcto. Es como que se desarrolla el coágulo. Y como dijo Javier, la trombosis es una condición y no una enfermedad en sí misma. Es una condición que ves producida por diferentes enfermedades, o ya bien por trauma, o por diferentes otras cosas, pero en sí no es una enfermedad. Entonces, doctor, si entiendo bien, la enfermedad no existe. Se produce la trombosis, va a depender dónde está el coágulo, en la vena, en la arteria, y cuáles son los tipos de trombosis. Claro, existe, Mario, trombosis que pueden ser de tipo venosa, ¿verdad? En los vasos sanguíneos conocidos como venas. Ya. Y también existen trombosis que ocurren en las arterias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos vasos sanguíneos? Bueno, las venas son unos vasos sanguíneos los cuales regresan la sangre de nuestros órganos y de nuestros tejidos al corazón y a los pulmones, una sangre que no es rica en oxígeno para que se oxigene. Las arterias, en cambio, son aquellos vasos sanguíneos que están conectados y salen del corazón hacia los diferentes órganos y le lleva una sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes. Entonces tengo una pregunta, doctor, a ver si me la puede aclarar usted, porque yo he escuchado 2 palabras, trombosis y embolia. Sí. ¿Qué es una trombosis? ¿Qué es una embolia? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es bien fácil. Claro, para mí que soy médico y conozco la terminología. La trombosis, como habíamos explicado, Mario, es no más que la formación de un coágulo de sangre. ¿En una vena? En una vena o en una arteria. Ya. ¿Y la embolia? Y entonces la embolia es que ese coágulo de sangre ¿Ya? que se formó en ese lugar, pues entonces ahora empieza y se va de ese lugar y empieza a viajar por ese vaso sanguíneo hasta que llegue a un órgano. ¿Qué órgano? Por ejemplo, en el cerebro, causando un ataque cerebral o una isquemia cerebral. O también en el pulmón, ¿verdad? O en el pulmón también, causando una embolia pulmonar. Bueno, mi madre falleció de eso, de una embolia pulmonar. Y seguramente hay gente que es más sensible a eso, que podría quizás cuidarse más porque es más posible que le dé esa embolia pulmonar, ¿no? Y claro, y existe muchos tipos de predisposición, ¿verdad? Que te aumentan el riesgo pues a desarrollar uno de estos coágulos o esta embolia en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esas condiciones de las que estamos hablando? Por ejemplo, existen personas que tienen un componente hereditario, Ya. ¿verdad? Si tienen enfermedades o existen... Ya me dijo que yo lo tengo, si mi mamá tuvo eso. Pero no necesariamente, Mario, porque ese No me diga, doctor, porque me asusta el tiro. No. Ya. En realidad, pues es un porciento bien bajo aquellas personas que tienen una predisposición hereditaria o genética. La mayoría de las personas pues tienen una condición que han adquirido durante los años. Por ejemplo, las personas que sufren del cáncer, desafortunadamente, Ya. los pone en un estado hipercoagulante, es decir, Ya. que tienden a formar coágulos en diferentes partes del cuerpo. También aquellas personas que se sientan por largos periodos de tiempo, o aquellas personas que han tenido una cirugía, aquellas personas que permanecen en una cama por mucho tiempo, también están predispuestos a desarrollar toda esta serie de coágulos. Otra vez me asustó, doctor, porque yo paso muchas horas, o pasaba muchas horas en los aviones
sentado. Entonces uno tiene que en el viaje pararse, ¿no? Darse una vueltecita. Claro, De repente. y claro, ¿y por qué es eso importante, Mario? Porque, ves, la sangre tiene que regresar al corazón. Y cuando nosotros estamos sentados por un problema de la gravedad, la sangre tiene que regresar de las piernas en contra de la fuerza de gravedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sangre tiende a estancarse abajo en las extremidades. Y cuando la sangre se estanca, pues entonces aumenta el riesgo de que se forme un coágulo. Entonces, cuando estamos sentados por largos periodos de tiempo, no solamente la sangre se nos está estancando, sino que también las venas en las piernas, por ejemplo, al tener las piernas dobladas, la arteria o la vena también se dobla y eso hace que se pueda formar por fin el coágulo. Entendí el coágulo. Claro. Cuando la vena se dobla, cuando la sangre no fluye, ahí se produce el coágulo. Incluso tengo una gráfica para usted, doctor. Échele una miradita a ver si es lo que yo digo, porque dice que es una coagulación herida en la vena. Claro, y aquí tenemos un vaso sanguíneo. Lo vemos ¿Eso qué parte del cuerpo es? Bueno, esto no puedo decir exactamente qué parte del cuerpo es, porque lo que estamos viendo es solamente un vaso sanguíneo, que pudiese ser una vena o pudiese ser una arteria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos un objeto punzante que penetra esa vena o esa arteria y entonces vemos como muchos de los componentes de la sangre pues se van agregando, se van acumulando para formar un tapón. Un tapón para que entonces la sangre pues no salga de ese vaso sanguíneo y la persona pues no se desangre. Y cuando se produce el tapón, ¿qué pasa? Bueno, cuando se produce el tapón, Mario, la sangre pues para de estar saliendo del cuerpo, es decir, como si uno tuviera una herida. Por ejemplo, uno fue y se hizo una cirugía. Abrimos la piel, rompimos un vaso sanguíneo porque no podemos prevenirlo, ¿verdad?, de romperlo. Y entonces lo que pasa es que ese tapón pues se forma y ese tapón impide de que mucha sangre siga saliendo y que la persona se nos desangre como tal. ¿Y qué pasaría si la sangre no se coagulara? Bueno. O se coagulara demasiado. Porque yo tengo un amigo que tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, se le coagula demasiado la sangre. Sí, existe y eso a ambos extremos son extremadamente problemáticos. Todos nosotros tenemos unos tiempos de coagulaciones que son bastante estables. Entramos bajo un rango en general que es normal. Pero existen personas que por una razón u otra, y muchas, por ejemplo, como por ejemplo los hemofílicos o los pacientes que tienen una deficiencia de esos factores que ayudan a la coagulación. Sí, paremos ahí porque la gente, yo sé lo que es hemofílico porque alguna vez compré una máquina liofilizadora que ya no se necesita eso. Pero dicen que esa enfermedad era la enfermedad de los reyes porque se produce por consanguinidad. Especialmente cuando se juntan familiares. Claro. Es una enfermedad a la sangre. ¿Qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una enfermedad que, como usted la describe, es una enfermedad de tipo hereditaria, es una enfermedad que es un problema en un gen que tenemos en nuestro cromosoma número 10. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un factor de coagulación, ¿verdad?, que ayuda con la formación de coágulos. En la hemofilia, ese factor de coagulación está deficiente o está ausente. Entonces los coágulos no se pueden formar de una manera adecuada y la persona sangra y entonces es muy difícil parar ese sangramiento. Yo le voy a preguntar por qué las personas que se someten a una cirugía les ponen unas vendas de compresión en las piernas. Pero después de estos mensajes, porque ahora tengo una pregunta para Javier. Javier, ¿por qué debemos preferir Univida? Son muchos los por qué, don Francisco, porque está más cerca de usted con más de 20 modernas clínicas a su disposición, porque tiene la más alta tecnología, porque tiene excelencia médica, porque tiene cámaras hiperbáricas, porque se especializa en el tratamiento del dolor, porque tiene servicio dental, porque tiene óptica, porque tiene un completo centro de bienestar y el por qué más importante, porque la salud es vida, por eso usted debe preferir Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estando en nuestras oficinas, me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto cómo a nuestros agentes
haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted, con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista Insurance, su mejor opción. Mi nombre es Marisol Casa. He trabajado en la medicina desde hace más de 20 años. Me he dedicado generalmente a la atención del adulto mayor. Me gradué como médico en Cuba. Hice la especialidad en medicina preventiva, que es lo mismo que estoy ejerciendo en este momento aquí. Conocí del proyecto a través del doctor Eric Carrasco. Me sentí emocionada con el proyecto que tenían y decidí unirme a él inmediatamente que me entrevisté. Creo que Univida va a marcar la diferencia con el resto de los centros médicos porque nos dedicamos a la atención personalizada del paciente. Cuando conocí a la doctora Marisol quedé maravillada porque es una doctora muy integral, muy cariñosa, muy atenta. Enseguida me recomendó hacerme todos los análisis, los preventivos que necesito. Por mi edad ha habido una conexión muy buena entre la doctora y yo. Creo que he hecho la mejor elección con ella. La parte humana es la parte que nos marca y que prevalece en este sitio, de su bienestar tanto físico como mental, que hemos tratado de ir marcando la diferencia en cuanto a todos los servicios de salud. Desde que uno entra a la recepción, todo es un trato muy amable. A este centro aquí de Hialeah es uno de los lugares más profesionales que yo he encontrado dentro de mi experiencia con las clínicas en Miami. Muy contento, muy agradecido de haber encontrado un lugar así. Aquí vamos a estar para dar lo mejor de nosotros y para seguir recibiendo todos los pacientes que lleguen a nuestro centro. Gracias, Univida Medical Center. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Aquí estamos con el doctor Rodríguez, estamos en Salud es Vida con Univida. Y la pregunta es, ¿por qué después de una cirugía le ponen unas vendas de compresión en las piernas? Porque yo he visto que la gente sale con esas vendas después de una cirugía, especialmente las personas mayores. Bueno, esas vendas de compresión lo que nos hacen es que nos dan unos masajes en las piernas como tal. ¿Para qué sirve eso? Esas medias están como similando, ¿verdad?, el movimiento de nuestros músculos y están impidiendo que la sangre se nos estanque en las piernas, porque si la sangre se estanca, se produce trombo. Se produce un trombo y encima de eso, esas personas han tenido una cirugía y al tener una cirugía, pues el vaso sanguíneo, muchos de esos vasos sanguíneos, especialmente si es en la cavidad abdominal, pues han sufrido daño y eso es otro de los riesgos para desarrollar coágulos. Eso me indica, digamos, por todo lo que usted me ha enseñado hasta ahora, que las personas mayores durante el día no deben estar siempre sentados acostados, que se muevan lo más posible. Vamos, ñañito, muévete. Definitivamente, Mario, definitivamente. Bueno, y usted me decía que la trombosis afecta igual a hombres y mujeres, ¿o hay diferencia ahí? Bueno, en realidad las mujeres tienen un poco más de riesgo de desarrollar este tipo de trombos. ¿Por qué? Porque la mujer, el embarazo es una de las condiciones médicas donde existe una gran posibilidad de desarrollar pues una trombosis y encima de eso pues una embolia, y mayormente de tipo pulmonar. Y encima de eso las mujeres también toman pues pastillas anticonceptivas. Los anticonceptivos también pueden producir eso. Y la terapia hormonal, las cuales elevan el riesgo de desarrollar uno de estos coágulos. Ahora, para prevención, ¿cuáles son los síntomas de una persona que podría tener o que tiene o se le está comenzando una trombosis en una vena de una pierna, por ejemplo? Bueno, un 30% de la población no desarrolla ningún síntoma, especialmente al principio de tener un coágulo. Sin embargo, el otro 70% a 75% de la población sí desarrolla los síntomas. ¿Qué síntomas son estos? Una vez que la vena está ocluida o la arteria está ocluida, el primer síntoma es el síntoma del dolor. En la parte afectada. Claro, en la parte afectada hay síntoma de dolor porque entonces no hay suficiente sangre, no hay suficiente oxígeno o nutrientes en esa parte que ha sido afectada. ¿Y no se hincha también? Y número 2, empieza a inflamar la pierna. Empieza la hinchazón. Número 3, se torna rojita, ¿verdad? En muchos de los pacientes.
también la persona puede desarrollar como una cuerda bien, pues bien dura y bastante dolorosa. Y eso es una flebitis, es decir, la vena se ha inflamado producto de este coágulo y usted la puede sentir cuando la toca sobre la superficie de la piel. O sea, una vena inflamada es una flebitis. Y también me decían que podría producir calor en la zona. Claro que sí, calor. Cuando ese enrojecimiento pues produce un calor. Para que vea lo preparado que estoy, doctor, le tengo una gráfica especial para usted. Claro. Una trombosis en una vena de una pierna, que es donde más veces a veces se produce. Claro que sí, la trombosis en las piernas es una de las áreas más comunes para encontrarlas. Y aquí vemos la pierna, especialmente en esta área de acá que estamos viendo aquí, que es el área que nosotros conocemos como el área poplitea, es la parte de atrás de la rodilla. ¿Poplitea? Poplitea o poplitea, que es el área que está por detrás de la rodilla. ¿Y por qué? Porque la pierna ahí es donde se dobla y entonces es un área muy propensa a desarrollar este tipo de coágulos. Ah, mira. Y también, pues aquí abajo, aquí vemos las venitas que están obviamente pues dilatadas, obviamente están bastante inflamada la pierna en comparación con esta otra pierna. Vemos el cambio de coloración, un color más rojizo, la piel se pone pues más caliente y se siente como si tuviera un dolor de espasmo en la pierna como tal. O sea, la trombosis vendría siendo como una enfermedad a veces silenciosa. Muchas veces pudiese ser silenciosa. En realidad, Mario, hay veces que los pacientes vienen con síntomas de una embolia pulmonar, no con síntomas de una trombosis, pero cuando miramos y buscamos con algunos de los estudios que usamos para detectarlo, pues nos damos cuenta que la persona ha tenido un trombo o en la pierna o un trombo en el brazo y no sabía porque no tenía ninguna sintomatología. Las mujeres me dicen que sufren de varices. ¿Tiene algo que ver esto, las varices? Bueno, las varices le aumentan el riesgo de desarrollar una trombosis o un coágulo. Y si ese coágulo cuando se va a los pulmones, como dijimos, ahí ya es una embolia. Es una embolia. ¿Y los síntomas son distintos también? Los síntomas son completamente distintos porque ahora, Mario, estamos lidiando con los pulmones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese coágulo que se nos formó en una pierna, en un brazo, pues se ha trasladado, ha migrado y se ha localizado en los pulmones. ¿Y qué es lo que está haciendo en los pulmones? Lo mismo que estaba haciendo en las venas de la pierna. Está obstruyendo el flujo de sangre, pero ahora nuestros pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Nos da la falta del aire. Nos da el dolor de pecho. Sí. Nos da una tos que es producente de un esputo que puede ser sanguinolento. Nos da fatiga, nos da mareo. A ver, yo le hice toda la parte porque, sí. Doctor, usted no va a creer, le tengo la gráfica que usted necesita. Una trombosis en el pulmón, ahí está. Vamos a ver el pulmón entonces, Mario, porque es una parte extremadamente importante de nuestro cuerpo para la oxigenación y la función normal de todos los órganos de nuestras células, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo son el sistema de venas, ¿verdad? La sangre, como habíamos mencionado anteriormente, regresa al corazón por este sistema de venas que está en color azul. Las arterias son en color rojo. El coágulo que se formó aquí abajo pues viaja y sigue viajando y entra aquí, se localiza en esos vasos sanguíneos que llevan sangre al pulmón. Entonces corta la circulación al pulmón, la sangre no se oxigena y entonces desarrollamos todos estos síntomas que habíamos hablado anteriormente. Ahí tengo una pregunta para usted, doctor. ¿Cómo los médicos pueden saber que una persona tiene una trombosis? Pero no me conteste, porque a Javier le voy a preguntar. Los pacientes de Univida Medical Center, ¿qué les preguntaste? Don Francisco, a los pacientes de Univida les pregunté qué les gusta de Univida Medical Centers. Ellas y ellos me respondieron que tienen más de 20 centros que están cerca de su casa, que Univida Medical Centers tiene la más alta tecnología, excelencia médica y todos los servicios que la salud necesita. Además cuenta con modernos centros de bienestar con actividades diarias para mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones, actividad física, clases de manualidades, artesanías y diversas actividades sociales, todo en un mismo lugar. En Univida Medical Centers celebramos la salud. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas,
junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Yo soy el doctor Pedro Carrillo, practico medicina en la ciudad de Miami más de 34 años. Mi especialidad es medicina interna y geriatría. Trato muchos pacientes mayores, un averaje de 75, 80 años son la mayoría de mis pacientes. Bueno, me agradecida al doctor Carrillo, muy bien doctor, ha hecho un tratamiento magnífico con mis condiciones médicas y yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran visitarlo. Y también pueden visitar a cualquier lugar de Univida, que va a ser el mismo trato con todos los pacientes. Hace un año conocí el Univida a través del doctor Orlando Rodríguez, que fue quien me presentó a los dueños de Univida. Después de hablar varios tiempos con ellos y discutimos los planes de ellos, me di cuenta que Univida, el concepto era ayudar a la comunidad y ayudar a los pacientes mayores, lo cual es uno de los conceptos que yo siempre he tenido en mi vida durante mi carrera. Cuando uno tiene un buen médico como el doctor Pedro Carrillo y una compañía de salud como Univida, es una seguridad, no ahora, va a ser una seguridad de por vida. Y gracias, Univida. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Aquí estamos en Salud es Vida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos los dos juntos. Estamos hablando de la trombosis y cómo los médicos pueden saber que una persona tiene una trombosis. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, primeramente, Mario, por los síntomas de la trombosis, ¿verdad? El dolor en la pierna, la inflamación, el calor y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Pero segundo, una vez que la persona tiene toda esta sintomatología, tomamos una historia clínica donde podemos identificar los factores de riesgo para desarrollar una trombosis. Luego que hayamos hecho esto, pues acudimos a la tecnología, ¿verdad? Acudimos al ultrasonido, le miramos en la pierna al paciente para ver si podemos encontrar ese coágulo. Y entonces el ultrasonido se ha convertido en la tecnología indicada para el diagnóstico de estos coágulos. Y entonces ahí se puede descartar si es una trombosis o es otra cosa. Exactamente. ¿Esto tiene que ver con la intensidad de los síntomas? Pero no tanto con la intensidad de los síntomas, Mario. A veces hay otros problemas que son más intensos y no tienen nada que ver con una trombosis como tal, pero sí hay enfermedades que se semejan los síntomas a lo de una trombosis y por eso es tan importante, a pesar de tener los síntomas, los factores de riesgo, que podamos hacer un ultrasonido, que usted vaya a su médico y se puede hacer el diagnóstico correcto. Ahí vamos a ver, si la trombosis tiene sacerdote, quiero decir, si tiene cura. Sí, bueno, la trombosis sí tiene cura, Mario. Tiene cura. Especialmente si la diagnosticamos en una etapa temprana, ¿verdad? El problema no es tanto de que si se cura o no, el problema es que si no la atacamos a tiempo, ¿verdad? Pues puede tener secuelas significativas. ¿Cuáles son las secuelas? Es un síndrome conocido como el síndrome posttrombótico. Después que ha tenido la trombosis y la hemos tratado, pues la persona empieza o queda con esta secuela de dolor, de inflamación, y estos procesos se pueden convertir en unos procesos bastante crónicos y bastante debilitantes. Ahora, lo importante es que como esto lo hacemos para prevención, las personas que tengan estos síntomas, que acudan lo antes posible a un hospital, a una clínica, a un médico, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el tratamiento que se aplica para esta trombosis? Bueno, tenemos diferentes tratamientos, Mario. Como es un coágulo, ¿verdad? Nosotros tratamos de dar anticoagulantes, ¿verdad? No para destruir el coágulo como tal, sino para estabilizar ese coágulo. ¿Qué quiere decir? Que ese coágulo no empiece a crecer, porque mientras más grande es el coágulo, pues peor puede ser la sintomatología y peor puede ser los daños que nos ocasionen. Los anticoagulantes es una de ellas. Número dos, los trombolíticos. Esos son aquellos medicamentos que le ponemos a las personas en la sangre. ¿Trombolíticos?
Sí, son medicamentos que nosotros usamos para destruir el coágulo como tal. Ya. Entonces sin hacer cirugía. No, sin hacer cirugía. Eso lo hacemos muchas veces a través de un catéter en la vena y entonces pues infundimos ese trombolítico y a veces lo hacemos a medida de un ultrasonido. Ponemos un catetito que localiza dónde está el trombo y a través de ese catéter pues infundimos esas sustancias que rompen el coágulo como tal. ¿Y cuándo va la cirugía? Bueno, la cirugía, Mario, es algo de última opción ya, o cuando el coágulo es extremadamente grande y cuando el coágulo está poniendo en peligro una extremidad, por ejemplo, cuando el coágulo está poniendo en peligro el pulmón o el cerebro como tal. ¿El cerebro también? Sí, claro. Entonces me imagino que una de las cirugías más delicadas es cuando llega el coágulo al cerebro. Sí, claro que sí, definitivamente, porque el cerebro, acuérdese, tiene células que son extremadamente importantes para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo y si ellas mueren, esa muerte es una muerte, eso es irreversible, no se regeneran y entonces el tiempo que tenemos para atacar el proceso que está pasando o destruir ese coágulo como tal es limitado. Usted no me va a creer. Tengo la gráfica de remoción de coágulos del cerebro, así lo explicamos a nuestro público. Usted ha venido bastante bien preparado. Hoy día vengo total. Sí, cómo no. Entonces, y ese incluso le cortamos hasta el pelo para que se vea bien. Entonces, pues acá vemos el cerebro, esta es la vasculatura, ¿verdad? Los vasos sanguíneos. Aquí vemos un coágulo que se ha formado en una de las arterias principales del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los médicos? Pues nosotros canalizamos una de las arterias que están en la pierna y pasamos catéteres que van hasta el cerebro. Y una vez que están ahí dentro del cerebro y hemos localizado ese coágulo, pues extraemos ese coágulo, lo absorbemos dentro del catéter, lo eliminamos y entonces la perfusión, es decir, el flujo de sangre, pues vuelve a ser normal. Y entonces esta pregunta es importante, ¿cuáles serían las consecuencias que podría dejarnos una trombosis a corto o largo plazo? Bueno, una trombosis, Mario, los síntomas más importantes o la secuela más importante sería pues el síndrome postrombótico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que después que hemos tratado esa trombosis o ese coágulo por muchos meses, quizás hasta años, inclusive la persona puede quedar con inflamación de esa pierna, con dolor, con cambios en la pigmentación o el color de la pierna, con escamación de la pierna, es decir, con unos dolores extremadamente severos. Me decían que podría haber daño también en los tejidos, que claro. tiene que tener un nombre, algo. Tisular. Claro, daño tisular o daño a los tejidos de nuestro cuerpo, claro que sí. Y el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, ¿todo eso tiene que ver con las trombosis? Todo eso tiene que ver con las trombosis, los riesgos de los ataques cerebrovasculares y cardíacos y todo eso son coágulos que ya se forman no en el sistema de venas, sino ya bien en el sistema arterial. Ahora, yo puedo agregar por mi cuenta, porque en todos los programas, mantener peso saludable, no fumar, hacer ejercicio regularmente, evitar, como ya lo dijimos antes, la inmovilización. Claro. Gracias, doctor Rodríguez, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Así es. Javier, nos despedimos atentamente y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en una semana más, don Francisco, y ustedes están invitados a seguirnos en nuestras plataformas digitales. Cada semana los Centros Médicos Univida nos convocan a esta cita con el doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de Univida, para enseñarnos e informarnos sobre las enfermedades más importantes que nos afectan y cómo prevenirlas. ¿Por qué? Porque la salud es vida con Univida. Hasta pronto.